Comisión Permanente emite declaratoria de la reforma Telecom. Corona, la marca más valiosa de América Latina. La reforma migratoria pasa su primera prueba en el Senado y las pérdidas por el tornado que azotó Oklahoma rebasan los 2.000 millones de dólares. Bienvenidos al Financiero Noticias. Esta tarde, como siempre, tenemos información relevante. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso emitió este miércoles la declaratoria de aprobación del proyecto en reforma en materia de telecomunicaciones, luego de que 24 congresos estatales la avalaron y también ordenaron su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La declaratoria de aprobación contiene la reforma de 8 artículos de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, les platico que la Cámara de Diputados inició el análisis de la iniciativa de reforma financiera. Para explicar sus objetivos, el subsecretario de Hacienda, Fernando Portela Rodríguez, se reúne en estos momentos con los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y también de Hacienda de la Cámara de Diputados. Por su parte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, mantuvo sin cambio su estimación de crecimiento de la economía mexicana en 3.1% para este año y también pronosticó que los efectos de las reformas estructurales aprobadas hasta ahora comenzarán a permear hasta el 2014, con lo que la economía avanzaría más allá de su potencial actual. Si se aprueban todas las reformas, telecomunicaciones, laboral, fiscal, energética y la financiera, la economía, la tasa potencial de la economía puede estar creciendo entre 1 y 1.5% más, lo cual es bastante. Bueno, durante el primer trimestre de este año, México registró casi 5.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra 14% mayor a lo reportado para el mismo periodo, pero del año pasado. Este es el monto más alto dado a conocer para un primer trimestre desde el año 2007. Por sector, le cuento que el 65% de la inversión fue en manufacturas y un 18% en comercio, mientras el resto se canalizó a múltiples sectores de la economía nacional. Estados Unidos y Alemania fueron las naciones que más invirtieron aquí en nuestro país. Y según datos publicados por The Conference Board, los indicadores líderes de la economía mexicana aumentaron en el mes de marzo, lo que apunta a que la actividad productiva seguirá en expansión. El indicador adelantado subió 0.7%, con lo que sumó 4 meses consecutivos al alza. Y al clausurar la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas número 77, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el sector agroalimentario tendrá una atención prioritaria como motor de desarrollo nacional y para reducir la pobreza. El mandatario asumió también el compromiso para reactivar el sector agropecuario con el objetivo de que recupere su vitalidad, incremente su productividad, pero sobre todo que el país logre la seguridad agroalimentaria. Peña Nieto dijo que en México, el 13.4% de la población ocupada se dedica a actividades agropecuarias. Sin embargo, este sector solo genera el 3.66% del Producto Interno Bruto. Y de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el sector pesquero del país perdió fuerza para competir en los últimos 20 años y su participación en el Producto Interno Bruto Nacional es apenas del 0.06%. El instituto asegura que la producción pesquera se encuentra estancada. Escuchen. Nuestra producción de pesca, lo que sacamos del mar está estancado, tiene sus altas y bajas, pero en realidad está estancado con una tasa de crecimiento cerca del 0%, de 0.2% en los últimos 10 años, en la última década, y quizás lo que está empujando un poco la generación de valor en el sector pesquero es la acuacultura, ¿no? El instituto afirma que uno de los problemas que enfrenta este sector aquí en México es, por supuesto, la pesca ilegal, que equivale a cerca del 60% de la producción nacional reportada. Dijo que esto genera, por supuesto, también distorsiones en los precios, afectando principalmente a los productores legales. Lo cual quiere decir que si estimamos la pesca ilegal en un 60% de este millón, estaremos hablando de 600,000 toneladas al año de pesca ilegal.
Bueno, de acuerdo a un estudio de la CEPAL y también de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo en América Latina y el Caribe pudiera experimentar una caída de hasta 0.2 puntos porcentuales en ese año para ubicarse en 6.2%. Se trata de la cifra más baja en las últimas décadas y según la publicación, el crecimiento económico esperado para la región este año es de 3.5%, que permitiría mantener la tendencia positiva en los indicadores laborales. En España, según la encuesta de población activa, el país registraba una tasa de paro del 27% en el primer trimestre de este año, lo que equivale a 6.2 millones de desempleados. Sin embargo, con la economía en recesión, el país corre el riesgo de incrementar a 6.8 millones el número de desempleados. En Italia, el número de personas que se integraron a la pobreza se ha duplicado en los últimos 2 años hasta llegar a los 8.6 millones, representando un 14% de toda su población. El Instituto Nacional de Estadística reveló que Italia tiene el mayor nivel en Europa de jóvenes sin educación y empleo, con un 23.9%. Eso significa que de cada 3 personas entre 15 y 29 años está en esa situación, una de cada 3 personas. Y este miércoles el Fondo Monetario Internacional suavizó su opinión sobre la política económica del gobierno británico y también urgió a flexibilizar las medidas de austeridad, pidiendo hacer más para apuntalar la recuperación económica. El informe de la institución también insinúa que el país pudiera estar listo para tomar más dinero prestado que ayude a financiar sus inversiones. En otro tema, la organización no gubernamental Oxfam revela que en los paraísos fiscales se esconden fortunas individuales que suman por lo menos 18.5 billones de dólares, lo que representa un 19.5% de los depósitos globales. El organismo asegura que los recursos que se encuentran en esos paraísos, ubicados sobre todo en la Unión Europea y territorio británico, ocasionan pérdidas por más de 156.000 millones de dólares en impuestos para los gobiernos de todo el mundo. El Reino Unido impulsa en Europa ya una ofensiva contra la evasión fiscal. Mire, de acuerdo al primer ministro David Cameron, buscará en la cumbre de jefes de gobierno del G8 un compromiso global para que se establezca un sistema de intercambio de información tributario como en Estados Unidos y también la obligación de las empresas de hacer informes fiscales país por país. Con estas medidas, Reino Unido tratará de poner un cerco creciente a la agresividad fiscal de las grandes empresas multinacionales como Starbucks, Google o bien Apple. En Estados Unidos, el presidente del Banco Central, Ben Bernanke, señaló que la Reserva Federal pudiera reducir el ritmo de su plan de compras de bonos con un programa destinado a impulsar la economía si observa una mejora firme en la situación de empleo de todo el país. La medida no sería automática y también dependería de los datos económicos registrados en los próximos meses. Las minutas de la Reserva Federal revelaron que los funcionarios debatieron sobre el futuro de los estímulos monetarios. Sin embargo, esperan mayores datos para confirmar la situación económica de Estados Unidos antes de iniciar una reducción de su programa de compras de estos bonos. Los inventarios de petróleo en Estados Unidos cayeron en 338,000 barriles, menos que lo previsto la semana pasada, en una baja de 800,000 barriles. Las existencias de crudo en ese país se redujeron a más de 394 millones de barriles en la semana del 17 de mayo, mientras que los productos derivados se estuvieron con un plan mixto. En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que las ventas de casas usadas subieron en el mes de abril 0.6% a un ritmo anual de 4.97 millones de unidades. Inmobiliarios señaló que se trata del mayor nivel en casi 3 años y medio, pues la escalada de los precios alentó también a los vendedores a regresar al mercado, lo que debería respaldar la recuperación económica en general. El Banco de Japón anunció que mantendrá su actual programa de estímulo y que la economía nipona empieza a recuperarse debido a las exportaciones, que representan cerca del 40% del PIB, dejaron de retroceder. Aclaró que la economía del país mantendrá la senda de recuperación gracias a que la demanda doméstica se mantiene resistente por los efectos de las medidas de flexibilización monetaria y también las políticas de estímulos aprobadas recientemente. Ahora yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo.
regresar, la Comisión Permanente emite declaratoria de la reforma Telecom y corona la marca más valiosa de América Latina. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE. La mayor cobertura a máxima velocidad. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El director de PROMPERÚ, esto en Colombia, Max Rodríguez, informó que Perú abrirá aquí en México una oficina comercial para fortalecer el intercambio bilateral y también aumentar el flujo de inversiones. La oficina de México contará con funcionarios de soporte para que trabajen de la mano con ProMéxico para mejorar el intercambio comercial. Aquí en nuestro país, las ventas al mayoreo y menudeo reportaron bajas anuales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que en marzo de este año las ventas al menudeo, que reflejan el comportamiento de consumo interno, disminuyeron 2.4% a tasa anual. La caída se debió a la reducción de los subsectores de artículos de ferretería, vidrios, entre otros. Por su parte, las ventas al mayoreo tuvieron también un descenso de 9.9% debido a las bajas en los subsectores de materias primas agropecuarias para la industria y materiales de desecho. En Colombia, la venta del club de fútbol Millonarios al empresario mexicano Carlos Slim fue postergada debido a la intervención de las acciones de su socio mayor por parte de la Superintendencia de Sociedades. Por otra parte, le platico que Fitch Ratings asignó ya a Grupo Cars una calificación de corto plazo en la escala nacional de F1+, a un programa de certificados bursátiles con carácter revolvente por un monto acumulado de hasta 5 millones de pesos. La cementera Holcim Pasco cambiará ya nombre al de Holcim México. La firma anunció que el cambio se debe a una estrategia y bueno, pues les estará dando a conocer en los próximos días. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial. La farmacéutica Merck entró en un acuerdo de recompra de acciones por $5,000 millones con Goldman Sachs para hacer frente a la dura competencia de los fabricantes de medicamentos genéricos menos costosos. Ford construirá 40,000 vehículos adicionales en sus fábricas de Norteamérica para sostener su avance en el mercado estadounidense. Audi invierte $1,300 millones en su nueva planta en San José, Chiapa, Puebla, que permitirá ensamblar 50,000 unidades anuales.
La empresa de mensajería UPS incorporó a su flota de Boeing 767 dispositivos para ahorrar 6 millones de galones de combustible al año. Sony Corp considera dividir parte de su negocio de música y películas. Las acciones de Sony, que cotizan en Estados Unidos, tuvieron un buen día en la Bolsa de Valores de Nueva York. ESPN recortará entre 300 y 400 empleos en toda la compañía y cerrará su oficina en Denver. Los recortes representan el 6% de sus empleados. Movistar rebaja el precio de sus móviles estrella entre un 15 y 30%. El principal reclamo de los usuarios era la rebaja del Samsung Galaxy S4. Irlanda es cuestionado por las lagunas fiscales que le permitieron a Apple disminuir sus impuestos. Dublín llamó a una ofensiva internacional contra empresas que evitan al fisco. Standard & Poor's bajó su calificación de crédito corporativo en escala global de empresa ICA a B+ desde W- y su calificación en escala nacional. Omex señaló que estaría incumpliendo pagos de notas garantizadas, mientras que Bank of America inició en México un litigio contra la compañía constructora por incumplimiento de una línea de crédito por 385 millones de pesos que venció este año. De acuerdo al ranking Brands, Corona de Grupo Modelo es la marca más valiosa en Latinoamérica y la cuarta cerveza más apreciada a nivel mundial, con un valor de 6.620 millones de dólares. Otra empresa que aparece en este ranking es Telcel, que ocupa el segundo sitio en la zona con un valor de 6.500 millones de dólares. A nivel mundial, por supuesto, Apple se mantiene por tercer año consecutivo en la primera posición de este top, seguida de Google e IBM. Con eso hacemos una pausa y regresamos con más información. Al regresar, la reforma migratoria pasa su primera prueba en el Senado y las pérdidas por el tornado que azotó Oklahoma rebasan los 2.000 millones de dólares. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. Regresamos con información internacional. La reforma migratoria que prevé legalizar a unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos pasó su primera prueba en el Senado con la aprobación de un proyecto de ley en el Comité Judicial. A través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca, el presidente Barack Obama señaló que el proyecto elaborado por el llamado Grupo de los Ocho, formado por senadores republicanos y demócratas, pasará a ser debatido por el Pleno Senatorial, algo que comenzaría probablemente en el mes de junio.
En Oklahoma, los daños causados por el tornado que azotó la ciudad y también cobró la vida de 24 personas alcanzarían los $2,000 millones. Según la Agencia Estadounidense de Emergencias, el fenómeno destruyó más de 12,000 viviendas. Ahora unos 400 empleados del departamento apoyan las labores de bomberos, policías y soldados de la Guardia Nacional de Oklahoma. Autoridades anunciaron que el presidente Barack Obama visitará la zona afectada el próximo domingo. La NASA y la agencia National Oceanic captaron imágenes del sistema que llevó a la formación de este tornado que impactó a la localidad de Moore. Desde el satélite Aqua se tomó la imagen de la tormenta que tuvo una categoría F4 en la escala Fujita, con vientos sostenidos de entre 267 y 321 kilómetros por hora. La Agencia Nuclear de Naciones Unidas señaló que Irán incrementa su capacidad para refinar uranio al instalar cientos de centrífugas más en una de sus plantas. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica indica que ese país continuaba la construcción de un reactor de investigación que, según expertos occidentales, pudiera ofrecer una segunda forma de producir materiales para un arma nuclear. Y según la revista Forbes, la canciller alemana Angela Merkel es considerada como la mujer más poderosa del mundo, lugar que ocupa por tercer año consecutivo. En la lista anual le siguen la presidenta brasileña Dilma Rousseff con la segunda posición, la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en tercero, la copresidenta de la Fundación Gates, Melinda Gates, y la primera dama estadounidense Michelle Obama en quinto lugar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, le hablo de Christine Lagarde, será interrogada el jueves en París por la justicia francesa por su presunta participación en una controvertida indemnización millonaria al exaccionista mayoritario de Adidas, Bernard Tapie. Las investigaciones iniciadas en el año 2011 pues giran en torno a una indemnización de 285 millones de euros más intereses otorgada a Tapie cuando Lagarde era ministra de Economía de Francia. La Fiscalía cree que Lagarde pudiera haber malversado algunos fondos públicos. Bueno, entre mafiosos y asesinos en serie, el estafador Bernard Madoff tiene ya su sitio en el Museo Nacional del Crimen de Washington, donde 15 objetos personales del financiero estadounidense pues ya forman parte de una exposición. Escuche. Bernie Madoff fue de lejos el mayor criminal financiero de la historia. Tuvo miles de víctimas en muchos países. Se le puede considerar el peor de entre los peores. Bueno, este empresario fue condenado en el año 2009 a 150 años de prisión por una estafa de más de $20,000 millones. En otro tema, este miércoles empezaron las reuniones del jurado encargado de otorgar el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013, para el que México figura entre las 18 candidaturas de 11 países. Además de nuestro país, las candidaturas proceden de naciones como Alemania, Argentina, Bosnia, Estados Unidos, Francia, España, entre muchas otras. El ganador se dará a conocer este jueves. Bueno, hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, lo invito a que siga informado a través de nuestro portal. Y como siempre, también nosotros recibimos sus comentarios a través de las redes sociales que aparecen ahí en su pantalla. Lo invitamos a que continúe con este cierre de este Encuentro Internacional de Chef Mesoamérica 2013. Y pues muchas gracias por acompañarnos también durante esta gran cobertura de 3 días. Gracias al Financiero y gracias a Animal Gourmet. Hasta mañana.